Hola a todos, estamos acá nuevamente para explicar, ampliar la explicación o mejorar la explicación de los contenidos que fueron enviados al driver, ahora con el tema, con la unidad correspondiente al espacio de didáctica de la matemática. Ahora bien, sé que es una materia nueva, sé que es una materia un poco complicada, pero estamos para eso, ¿sí? Para ver si podemos lograr mejorar su comprensión, ¿sí? A mí me gusta mucho, siempre, como en todas las materias, como en la materia de álgebra que también les dicto a ustedes, saber qué es lo que estoy estudiando, ¿sí? Para eso me gusta mucho entender la etimología de las palabras, o sea, saber qué significan. Vamos bien. Didáctica de la matemática se llama la materia. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, pero se llama didáctica de la matemática, muy bien, ya leí algo de los materiales, bueno, pero ¿qué es didáctica? Yo te pregunto, ¿qué es didáctica? Didáctica la definimos como la disciplina científico-pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la enseñanza y el aprendizaje. La didáctica responde a concepciones de la educación, la sociedad, el sujeto, el saber, la ciencia, el momento histórico actual, etc. O sea, a ver, redondeemos un poco esto. ¿Qué es la didáctica? La didáctica va a ser una disciplina, ¿sí? Es una disciplina que estudia cómo se enseña y cómo se aprende. Entonces, la didáctica es una disciplina, ¿sí? Disciplina que estudia. Cómo se aprende y cómo se enseña. ¿A qué responde? ¿A qué responde la didáctica? Obviamente va a responder a la sociedad, al sujeto, al saber, al contenido que quiero aprender o quiero enseñar. ¿Por qué? Porque no se enseña matemática ahora igual que enseñaba hace 5 años atrás. No se enseña matemática en este profesorado como me la enseñaron a mí, ¿sí? No se enseña ahora como se enseñó hace 100 años atrás, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que esta disciplina, ¿sí? Fue mutando, fue modificándose, ¿de acuerdo? A partir, durante el desarrollo del tiempo, ¿sí? Fue cambiando, ¿de acuerdo? Fue cambiando sus técnicas, sus estrategias, pero por eso siempre va a responder al momento, a un lugar, ¿sí? A una política educativa, etc. O sea, ¿a qué responde esta didáctica de la matemática? Va a responder a la sociedad, obviamente va a responder al saber. Cuando hablo de saber, me hablo en general de la disciplina, lengua, matemática, historia, geografía, lo que fuera, ¿de acuerdo? Y obviamente al momento histórico. Y de acuerdo al momento histórico, ¿sí? Ahora bien, tenemos un poco claro entonces qué es la didáctica. La didáctica es esa disciplina científico-pedagógica que estudia cuáles son los procesos que entran en juego cuando se enseña y cuando se aprende. O sea, qué sucede, cómo sucede ese proceso. De eso se encarga la didáctica. Ahora, como todos estamos acá y estamos estudiando el profesor de matemáticas, supongo que todos saben qué es la matemática. No pueden no saber qué es la matemática. Siempre deben averiguar qué significan las palabras que ustedes pronuncian, ¿sí? Siempre. Siempre mi libro de apoyo siempre fue el diccionario. ¿Qué es la matemática? Muy bien. Perdón. En líneas generales podemos decir que la matemática es la ciencia, es una ciencia. La matemática es una ciencia. Es una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos, ¿sí? Es una ciencia formal
que partiendo de axiomas y siguiendo el razonamiento lógico, estudia las propiedades y relaciones entre entidades abstractas, como ser números, figuras geométricas o símbolos, ¿sí? ¿Por qué digo figuras abstractas? Porque al número 1 no lo puedo tocar, no lo puedo agarrar, ¿de acuerdo? A la figura del triángulo, no lo puedo tocar, si son estructuras abstractas que yo la analizo, ¿sí? Puedo construir un triángulo con herramientas, pero eso ya no es la figura, ¿de acuerdo? Puedo escribir un número, ¿sí? Puedo escribir, pero es una estructura abstracta que surgió del pensamiento humano. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería entonces la matemática? Es una ciencia. Que estudia propiedades. Podemos generalizar ahí, podemos cerrar en decir que estudia las propiedades de elementos abstractos. Ahora bien, ya definimos un poco qué es la didáctica de la matemática, ¿sí? Perdón, ya definimos un poco qué es didáctica, ya definimos un poco qué es la matemática. Ahora bien, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a estudiar en didáctica de la matemática? ¿Sí? Voy a coser un poco acá, parece, para que haya más luz. Muy bien. Sigamos con el tema. O sea, ¿qué es entonces didáctica de la matemática? Bueno, podemos decir que la didáctica de la matemática estudia las actividades didácticas, o sea, las actividades que tienen por objeto la enseñanza de la matemática. O sea, si la didáctica se encarga de estudiar cómo se enseña y se aprende algo, y la matemática estudia las propiedades de elementos abstractos propios de la matemática, entonces la didáctica de la matemática se va a encargar, por lo consiguiente, de estudiar cómo se enseña y cómo se aprende matemática, ¿sí? Entonces, podemos decir que didáctica de la matemática, ¿sí?, se encarga de estudia cómo se enseña y aprende contenidos ¿sí? Podemos generalizarlo de esa manera. Entonces podemos decir que la didáctica de la matemática estudia cómo se enseña y se aprende contenidos propios de la matemática, ¿sí? Esta didáctica de la matemática, ¿sí?, su objeto de estudio, obviamente, es la situación didáctica. ¿A qué vamos a llamar situación didáctica? Vamos a llamar situación didáctica a ese momento, ¿sí?, a ese momento en el que el docente está frente al alumno, ¿sí?, y está tratando, ¿sí?, o está aplicando todas las estrategias que posee para enseñarle o para transmitirle algo. Guy-Brousseau, por ejemplo, ¿quién es Guy-Brousseau? Que seguramente lo habrán leído ahí en el material y seguramente lo habrán buscado por las redes, en internet, en Wikipedia. ¿Quién es Guy-Brousseau? Guy-Brousseau es un investigador matemático, es francés y es especialista en el estudio de la didáctica de la matemática. Brousseau, ¿sí? Brousseau, no sé bien si se pronuncia así, pero bueno, como no es nuestra lengua madre, puedo pronunciarlo como se escribe, Brousseau, ¿sí? Brousseau dice, ¿sí?, él define a esta situación matemática como un conjunto de relaciones que se establecen explícita o implícitamente entre el alumno o un grupo de alumnos, un cierto medio y un sistema educativo.
O sea, ¿quiénes intervienen en esta situación de enseñanza? ¿Sí? En esta situación de enseñanza interviene una tríada. ¿Cómo está formada esta tríada? Esta tríada está formada por el docente, el alumno y el saber. ¿Sí? Cuando estos tres objetos se juntan, ¿sí? Puedo hablar de una situación didáctica. ¿Quedó más o menos claro? Volvemos a repetir. La didáctica de la matemática, ¿qué estudia? Estudia cómo se enseña y se aprende los contenidos matemáticos. Y también, obviamente, cómo mejorarlos, ¿sí? Ahora, ¿a dónde los estudia? ¿En qué momento? Los estudia, ¿sí? En una situación dada. ¿Cuál es esa situación? Esa situación la vamos a llamar situación didáctica, ¿sí? Que va a ser ese momento, o podemos hasta decir que estudia las clases de matemáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las clases de matemática es donde tenemos al docente, al alumno o al grupo de alumnos, ¿sí? Y a un conocimiento que se trata de transmitir, a un conocimiento que se trata de enseñar y que se quiere lograr que el alumno aprenda. ¿De acuerdo? Ahora bien, ustedes dirán, bueno, sí, muy lindo todo, qué sé yo, bueno, pero ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué me va a servir esto, profesor? Bueno, es muy simple. Si la didáctica de la matemática, ¿sí? Se encarga de estudiar cómo enseñar y aprender contenidos matemáticos, ¿sí? Es una materia base para los docentes. ¿Por qué? Porque la didáctica de la matemática me va a dar las herramientas para poder transmitir de la mejor manera posible los conocimientos matemáticos. Seguramente muchos de ustedes, la gran mayoría, creería yo, cursaron, obviamente vienen cursando, están en un nivel terciario, cursaron todo un primer grado, una primaria, cursaron toda una secundaria y ahora están cursando un terciario. Y seguramente deben haber repetido, haber dicho o haber escuchado, no, lo que pasa es que el profesor sabe muchísimo, pero no le entiendo, no sabe explicar, ¿sí? Bueno, para eso está la didáctica de la matemática. ¿Para qué? Para poder para poder estudiar esa situación didáctica, ¿sí? Y poder mejorar. Para que nosotros, como docentes, podamos tener las herramientas necesarias para poder mejorar nuestras prácticas, ¿sí? Para poder mejorar nuestra práctica en favor del alumno. Porque el objetivo de nosotros es que el alumno aprenda, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta que la didáctica de la matemática atiende a la construcción de modelos teóricos para explicar los distintos aspectos de la enseñanza-aprendizaje de la matemática dentro de un sistema educativo. ¿A qué se refiere esto? Obviamente, la didáctica de la matemática nos va a servir a nosotros para darnos las herramientas de todos estos investigadores, biólogos, psicólogos, investigadores matemáticos y demás, y todos los aportes, todas las teorías y todos los paradigmas que ustedes estudiaron ya el año pasado, Vygotsky, Brunner, Piaget y demás. Todo eso, ¿sí? nos va a servir para tener una base sólida y construir una didáctica de la matemática, ¿sí? Porque la didáctica de un profesor puede ser distinta a la del otro profesor. No digo que mejor ni peor, sino que digo diferente. Cada uno la sabrá utilizar y aprovechar en su beneficio, ¿sí? Siempre y cuando el objetivo sea mejorar la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, ¿sí? Por eso esta es una materia tan importante para ustedes.